Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Ariel Amador Saldaña. En esta oportunidad voy a presentar un recorrido sobre los principales aprendizajes que he obtenido en esta asignatura Historia de la Educación Universal y Dominicana. A lo largo de esta materia pude entender cómo la educación ha ido evolucionando con el paso del tiempo, adaptándose a cada tipo de sociedad, cultura y momento histórico. Desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad, la educación ha sido una herramienta fundamental para la formación de las personas y transformar la sociedad. Entonces, a través de la educación es como las sociedades se desarrollan y cambian su ámbito de cómo se socializan entre ellas. En la unidad 1 pudimos ver lo que era la educación y el hombre antiguo. En esta unidad fue donde pude aprender cómo la educación en sus inicios no era como ahora, sino que no existían escuelas formales como las que existen hoy en día. Todo se transmitía, era de manera oral, a través de familia y la comunidad. O sea, que una familia transmitía costumbres a través de cómo se comunicaban oralmente, y con el tiempo se iba transmitiendo de una familia a otra. También aprendí lo que en cultura, como en las culturas chinas y en la India, la educación estaba muy ligada a lo que era la religión. Siempre la religión tuvo mucha influencia y a los valores morales. Con todo esto quiero decir que en esta unidad, la etapa de la educación era práctica, no era de aprendizaje a través de libros, no, era a través de lo práctico. Se transmitía de una generación a otra de manera tradicional, y era muy influenciada, como dije anteriormente, por lo que era las religiones. Y en la unidad 2 también pudimos ver lo que era la educación en Grecia y Roma. O sea, que para este tiempo, aquí pudimos ver y entendí que Grecia fue una pieza muy clave para el desarrollo de la educación. En Atenas, por ejemplo, donde se buscaba formar ciudadanos completos, ahí se veía cómo era la filosofía de cada persona, desarrollando tanto lo que era el cuerpo y la mente. Aquí aparecen los que son los grandes pensadores, como lo fue Sócrates, que Sócrates, y con su método de hacer preguntas, o sea, que se aprendía a través de hacer preguntas. Y también lo que era el personaje como Platón, quien fundó lo que era la academia. Ya aquí la educación formaba ya otra forma de aprendizaje. Y quien no, como Aristóteles, quien aportó lo que era una educación más militar. Esto lo utilizaba, Aristóteles, que fue quien aportó mucho sobre el conocimiento científico, o sea, cómo se hacían los análisis y las investigaciones. Pero en cambio en Esparta tenía una educación lo que era un tanto militar. Entonces, cuando hablamos de la educación en la unidad 3, vemos que en la unidad 3, que es la Edad Media, en esta la iglesia tenía el control de la educación. Aquí pudimos ver cómo los monasterios eran los principales centros educativos. Aquí se copiaban en lo que eran los libros y se enseñaban conocimientos religiosos. También surgieron las primeras universidades, como la de París, y también como fue la de Bolonia. La educación se basaba en el trivium y el quadrivium,
¿Qué podemos decir? Que incluían materias como era la gramática, la lógica, también tenían lo que era la matemática y también lo que era la música. Fue una educación muy centrada en la fe, ya que la iglesia aquí tenía mucho que ver y era quien dominaba la educación para esos tiempos. Pero también importante porque conllevó al conocimiento a través de ella. En la unidad número 4 nosotros pudimos ver lo que era la educación en la edad moderna, que aquí es donde ocurre un cambio muy importante con el Renacimiento, que se empieza a valorar al ser humano, o sea que ya aquí no es solo tener a una persona la cual se encarga de enseñar, sino que aquí está el humanismo y no solo la religión. Y también aprendí que solo en la invención de la imprenta, que permitió que más personas tuvieran el acceso al conocimiento, ya que a través de la imprenta pudieron tener acceso, ya que se pudieron imprimir en lo que eran los libros y llegaban a más personas. Por ejemplo, de esta época, lo que fue Comenius, quien dijo que todos deben aprender, porque a través del conocimiento es que el humano se desarrolla. Ahí estaba Lutero, Martín Lutero, quien sabemos quién es Martín Lutero, quien impulsó una educación para todos. En esta etapa podemos decir que el inicio de la educación fue más abierta y también más accesible. Entonces, cuando llegamos a la unidad número 5, contemporánea, la unidad de la educación contemporánea, en esta unidad comprendemos cómo nace la educación pública, ya que como la revolución industrial se hizo necesario educar más personas, por lo que surgen las escuelas obligatorias. Entonces, aquí también aparecen nuevas ideas, como lo fue la de la educación para todos y también lo que fue la educación laica, que sabemos que la educación laica también tiene que ver con la Iglesia Católica. Un autor muy importante fue John Dewey, quien decía que se aprende haciendo, o sea, en la práctica, como lo que hoy tiene el constructivismo, el cual se aprende a través de la práctica, de poner lo teórico en práctica. Aquí la educación comienza a parecer más a la actual, o sea, a la que estamos en tiempos ahora mismo modernos. En la unidad 6 vemos lo que es la escuela nueva, en donde fue una de las partes más interesantes. La escuela nueva propone que el estudiante sea el centro del aprendizaje. Aquí podemos ver como lo que era la pirámide, que el maestro era lo más importante. Aquí no, aquí se le da importancia al estudiante y ya no se trata de memorizar, sino de aprender haciendo. Aquí también pudimos ver lo que eran autores como María Montessori, también Jean Piaget y también Freinet, que estos decían que cada niño aprende a su ritmo y que el maestro debe guiar, o sea que el maestro es lo que es un facilitador, guía al estudiante para que pueda absorber los conocimientos más fácilmente y no de imponer. Entonces, en la unidad número 7 pudimos ver la educación en América Latina y República Dominicana, que en esta unidad fue donde vimos que la educación en América Latina comenzó durante la colonización, cuando vinieron los conquistadores desde España, Cristóbal Colón y todos esos personajes. Luego entonces es donde llega la independencia de nuestra República Dominicana, que surgieron pensadores como Simón Rodríguez y Andrés Bello en el siglo XX. Uno de los más importantes fue Paulo Freire, este personaje brasileño, quien propuso una educación liberadora, donde el estudiante piensa y reflexiona. O sea, que todo lo que él aprende también lo reflexiona y le da su punto de vista. En la República Dominicana, donde hemos visto que ha pasado
por muchos cambios de una educación limitada hasta intentos actuales de mejorar la calidad educativa. Hoy en día se sigue trabajando para mejorar la educación, formando mejores docentes y utilizando nuevas tecnologías, ya que estamos en los tiempos de la tecnología. Y entonces vamos a hacer una conclusión, que para esto vamos a decir que esta asignatura pudo permitir y entender la educación no como algo fijo, sino como algo que cambia con el tiempo. Entonces, aquí podemos decir que podemos abordar que aportó diferentes etapas, vamos a decir que fueron algo importante. Por ejemplo, la etapa de la antigüedad que nos dio a la base, pudimos ver como en Grecia que aportó ya los pensamientos, lo que fue en la Edad Media, donde aquí se conservó el conocimiento. También pudimos ver lo que era la Edad Moderna, lo que expandió, y también lo que es la actualidad, que busca hacerlo más humano. Como futuro profesional, yo entiendo que conocer la historia de la educación me ayudó a comprender mejor cómo enseñar y también cómo mejorar el aprendizaje de los demás. Mucho gusto, mi nombre es Gustavo Ariel Amador Saldaña.